Fui diagnosticado con trastorno de déficit de atención y lo que descubrieron mis padres fue increíble. Pues eso sería en la primaria, ya cuando nos cambiaron a la escuela pública, realmente fue el tiempo más difícil. Eh, Recibí bullying de todos lados, de los compañeros, incluso de los maestros. Hace poco encontramos una libreta mía de esa época. Yo no tomaba notas, yo dibujaba. Yo mientras estaba distrayendo mis manos, ¿no? Haciendo garabatos o cualquier otra cosa, estaba escuchando. Y eso se refleja en los exámenes, ¿no? Yo siempre sacaba 10 en todos los exámenes. Pero durante la clase yo estaba haciendo otra cosa. Y eso Oye, molestaba mucho a los maestros y pues como los maestros no me respetaban, mis compañeros tampoco me respetaban. Entonces, de eso recuerdo muy bien que no fue una etapa muy agradable ni muy divertida. Eso nunca lo experimenté en ninguna otra parte o área de mi vida. Mis padres me trataban de forma maravillosa, entonces llegar a un lugar en donde no te tratan bien es un choque, ¿no? Es un choque. Pero, pues una vez que salimos de eso, cuando nuestros papás nos introducen a la escuela en casa, la verdad fue un cambio de panorama completo. De pronto ya podía tomarme el tiempo para estudiar aquello que no entendía y aquello que ya entendía podía pasarlo. Nos pasaba que dividíamos las materias por día. Entonces, el día de las matemáticas era el día más largo para mí y era el día más corto para mi hermano, ¿no? Dani podía sentarse 15 minutos y él ya había hecho lo mismo que yo tenía que hacer. Se juntaron en ese ok. momento los grados, ¿no? Ya no era segundo o tercer grado de primaria, era todos parejo, eh, o algunos más adelantados en otras áreas. Cuando llegaba el día de historia, por ejemplo, yo leía el libro. eh, bueno, de hecho, empezamos a trabajar con mi dislexia y empezamos a hacer ejercicios para que yo pudiera aprender a leer de forma distinta, claro. No es como te lo enseñan en la primaria, ¿no? Que es sílaba por sílaba. Mi cerebro se volvía loco. Ajá. Cuando lo ves, ¿no? Como si fueran imágenes, las Sí, palabras se volvieron sí. conceptos. Yo podía leer 600 palabras por minuto en vez de 30 palabras por minuto, que era lo que leía antes. Entonces, el día que estudiábamos historia, yo terminaba en 15 minutos y ahí sí, mis hermanos se tomaban todo el día estudiando. Todo el Entonces, tiempo. cada quien podía avanzar a su ritmo y era mucho más agradable de pronto estudiar. Era más flexible y sí, nos sentíamos más cómodos, más comprendidos en ese sentido. Entonces los acompañábamos a todos lados. Ellos daban mi papá daba un seminario, lo invitaban a alguna congregación, a alguna iglesia, y estaba dando una clase y yo estaba ahí sentadito escuchando a mi papá, ¿no? Ahí no se valía en nuestra familia que empezaba la clase y los niños se salen. No, nosotros teníamos que estar en la clase porque también nos correspondía aprender. Entonces, eso fue algo muy bueno. Y entonces, mi papá, cuando llegaba del trabajo y nos ayudaba con la clase de química, que era su clase favorita, porque hacíamos un montón de experimentos bueno, no te cuento, ¿no? A veces había pólvora, a veces no. Eh, entonces, verlos en el rol de maestros nunca fue raro para mí. Pero también éramos muy autodidactas, entonces mi mamá no siempre estaba ahí sentada con nosotros. Tenemos un muro, una cantidad de libros impresionante. Entonces, en cuanto entramos al hábito de nosotros buscar las respuestas por nuestra cuenta, con nuestras propias fuerzas y capacidades, eh, nos volvimos autodidactas. Mi mamá solo llegaba a solucionar problemas en ciertas áreas, ¿no? Que nos quedábamos atorados con alguna pregunta o con algún concepto de matemáticas o química o física que no podíamos resolver por nuestra cuenta y llegaba mi mamá para resolverlo o mi papá para resolverlo. Teníamos el miércoles de estudio libre. Ese era un concepto muy bueno. Ok. Por lo mismo que éramos muy autodidactas, o sea, sí había el día de matemáticas, el día de historia o a veces mezclado, pero el miércoles no había un tema en específico, Ujú. lo que denominamos como el día de estudio libre, el miércoles de estudio libre. Tomábamos un tema que escogíamos durante la semana, algo que nos interesaba, como, no sé, algún concepto de física, ¿no? Hoy quiero aprender física cuántica, algo. Wow. Podía ser muy, muy complejo, podía ser muy sencillo. A veces quiero armar una computadora, quiero aprender sobre
arquitectura. Entonces, ese día agarrábamos, yo hice por ejemplo, en una ocasión hice un modelo a escala de la casa en la que vivimos. Le pedí a mi abuelita los planos y empecé a construir la casa muro por muro, ¿no? Midiendo, haciendo las medidas para hacerlo todo a escala de nuestra casa. Como metiéndome ligeramente en el concepto de la arquitectura, por ejemplo, o queríamos aprender otro concepto más complejo, pero esa era la idea, ¿no? Escoger un tema distinto cada miércoles eh, para cubrir algún valle de curiosidad que tuviéramos. Entonces, ese tipo de flexibilidad era muy, muy agradable para nosotros. Y creo que es de las memorias eh, más lindas que tengo de esa época. ¿Conoces de algún caso en especial? En Familia Funaires te podemos ayudar. Si necesitas mayor información, comunícate con nosotros.